Floricanto presenta. Muy buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de esta plataforma, La Alegría de Evangelizar. Estamos en la diócesis de Linares. Soy Hilario González García, obispo de Linares. Y pues estamos en el programa sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, lectura y comentario de sus contenidos. Pues ya hemos visto 2 capítulos, el capítulo sobre el hombre capaz de Dios, el hombre que busca a Dios, el capítulo sobre la revelación, Dios que le habla al hombre, Dios que se da a conocer al hombre, y hoy, con el favor de Dios, empezamos el 3er capítulo, la respuesta del hombre, es decir, el acto de creer. Vamos a iniciar y siguiente, tenemos este esquema de los 3 movimientos: el hombre que busca a Dios, Dios que se da a conocer, revelación, y el hombre que responde, la fe. Este capítulo 3, la respuesta del hombre, los números que vamos a ver hoy corresponden a la primera parte. Trae 2 partes: creo, como un acto personal, individual, de fe, y creemos, como un acto comunitario de fe. Dentro del capítulo de yo creo, pues hay 3 artículos o 3 apartados: la obediencia de la fe, es decir, la manera en que nosotros nos adherimos a la revelación de Dios. Un artículo sobre el Dios en el que creemos, ¿verdad? Yo sé en quién tengo puesta mi confianza o mi fe. Una cita de la segunda carta a Timoteo, y cuáles serían las características de la fe como acto personal, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en este día, y mañana veremos la segunda parte sobre el acto comunitario de creer. Siguiente. En el 142 dice: por su revelación, Dios que se ha dado a conocer, Dios invisible, habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. Entonces, el acto de revelación de Dios, un acto amoroso, un acto de comunión, de diálogo que sale a nuestro encuentro. Y la respuesta adecuada a esta invitación de parte de Dios es la fe. Y número 143, por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios, que revela, que se da a conocer. Dei Verbum 5. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Nos puede parecer interesante esto de someterse. No es una cancelación de nuestra libertad, al contrario, vamos a darnos cuenta que el acto de creer pues es un acto libre. Este sometimiento completo con las 2 facultades racionales del hombre, la inteligencia y la voluntad, es decir, una dedicación del ser humano a Dios. Si Dios, por este designio amoroso, se está manifestando, quiere entrar en comunión con nosotros, nos da a conocer su misterio, pues es obvio que se espera de nosotros una respuesta al mismo nivel. ¿En qué sentido? Con todo nuestro ser. Es una adhesión completa de nuestras facultades, de nuestras capacidades a la revelación de Dios. Entonces la fe no es solamente un acto intelectual, no es solamente un acto volitivo, no es solamente un sentimiento, no es un impulso, es todo eso y más, ¿verdad? Con todo su ser, el hombre asiente, le dice que sí a Dios. Y en la Sagrada Escritura se llama obediencia de la fe. Vamos a ver qué significa esto de la obediencia de la fe. Siguiente. Obedecer viene de una palabra latina que tiene un prefijo ob y el verbo audire, escuchar. El acto de obediencia podemos decir que es
un acto de escucha atenta, algo parecido como cuando nuestros papás nos piden obediencia, ¿verdad? Escúchame lo que te estoy diciendo. A ustedes a lo mejor no se lo dijeron porque eran muy bien portados, pero los que fuimos medios desobligados de chiquillos, pues con cierta frecuencia nuestros papás nos dicen, a ver, escúchame, hazme caso, obedéceme, es decir, pon toda tu inteligencia, tu voluntad, tu atención a lo que te estoy diciendo. Algo parecido. Obedecer en la fe, o la obediencia de la fe, es someterse libremente a la palabra escuchada. ¿Qué palabra escuchada? La revelación de Dios, la palabra de Dios escrita en la Sagrada Escritura, oral o en la tradición apostólica que se ha transmitido de generación en generación. ¿Y por qué este sometimiento libre, completo, total del hombre a Dios? Porque la verdad que viene manifestada en la revelación es una verdad que está garantizada por Dios, quien es la verdad misma. Aquí resuena en nuestro corazón aquel versículo del Evangelio de Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, este sometimiento libre, completo, con todo nuestro ser, pues es en atención a aquel que se está revelando. No es cualquier cosa, no es cualquier persona, es Dios mismo. Y de esta obediencia, Abraham es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura. Es modelo de fe en el Antiguo Testamento como padre de las naciones, y la Virgen María es la realización más perfecta de esta obediencia en la fe. La primera discípula en el Evangelio, la que escucha la palabra de Dios, la guarda en su corazón, la medita, la comparte y pues la encarna, ¿verdad? El Verbo se hizo carne pues en María. Entonces vamos a ver estos dos modelos: el modelo de Abraham como padre de todos los creyentes y el modelo de María como realización más perfecta. Siguiente. El número 145 nos habla de Abraham como padre de todos los creyentes. La carta a los hebreos, en el gran elogio de la fe de los antepasados, todo el capítulo 11, insiste particularmente en la fe de Abraham. Ya habíamos escuchado, ¿se acuerdan? Una de las etapas de la revelación de Dios es la revelación a Abraham, para hacerlo padre de muchos pueblos, padre de las naciones. Abraham es el amigo de Dios, el que sabe escuchar a Dios, el que sabe dialogar con Dios, es el que sabe obedecer a Dios. No quiere decir que no le cueste. Recordemos que Abraham tuvo que vencerse a sí mismo. Entonces, por la fe, Abraham obedeció y salió para el lugar que había de recibir herencia, y salió sin saber a dónde iba. No tenía los datos exactos, no utilizó Google Maps para poder ir a donde tenía que ir. Escucha a Dios, le obedece, sale para cumplir con la voluntad de Dios. Por la fe, vivió como extranjero y peregrino en la tierra prometida. Sabemos todo el caminar, todo el peregrinar de Abraham a través de lo que sería la tierra prometida, un hombre de fe. Por la fe, a Sara, la esposa de Abraham, se le otorga el concebir al hijo de la promesa. Y por la fe, finalmente, Abraham ofreció a su hijo único, Isaac, en sacrificio. Aquella prueba fuerte de la fe, ¿verdad? Sacrificar al único hijo nacido de las entrañas de Abraham y Sara. Bueno, pues Abraham va cumpliendo con eso. El Señor ve la fe de Abraham, detiene ese sacrificio y comprueba, Dios nuestro Señor, la obediencia en la fe de Abraham. Siguiente. El número 146, Abraham realiza así la definición de la fe dada por la carta a los hebreos. ¿Cómo la define la carta a los hebreos? A la fe. La fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Y eso es importante en el campo de la fe religiosa. Nosotros generalmente creemos o le creemos al que nos presenta pruebas. Cuando vemos, creemos.
Hace 2 domingos escuchábamos a Tomás: si no veo, si no toco, no creeré. Es la fe humana que necesita pruebas, certezas sensibles, certezas intelectuales. Atención, no quiere decir que la fe no sea inteligente, lo vamos a ver como característica, pero la fe es trascendente, está por encima de estas pruebas materiales, físicas, más allá de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que podemos comprobar. No son absurdos, pero trascienden esta realidad. Por eso es una garantía, una certeza, ¿verdad? Esto que no alcanzo a ver, tengo la seguridad de que lo puedo poseer. Fe. Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia, ¿verdad? Como santidad, como cercanía con Dios, ¿verdad? El hombre justo es el hombre que tiene fe, que confía en Dios. Y por eso, fortalecido por su fe, Abraham fue hecho padre de todos los creyentes. Entonces Dios reconoce en Abraham que es su amigo, un hombre justo, un hombre obediente en la fe. 147. El Antiguo Testamento es rico en testimonios acerca de esta fe. Y como habíamos dicho en el número anterior, la carta a los Hebreos proclama el elogio de la fe ejemplar por la que los antiguos fueron alabados. Si tienen oportunidad, buscan el capítulo 11 de Hebreos. Es todo un relato del Antiguo Testamento, de los patriarcas, de los profetas, por decirlo así, los héroes del Antiguo Testamento, que se caracterizaron por tenerle fe a Dios, por ser obedientes en la fe. Sin embargo, Dios tenía ya dispuesto algo mejor: la gracia de creer en su Hijo Jesús, el que inicia y consuma la fe. Así como la revelación se fue dando en etapas, ¿se acuerdan? Una pedagogía divina, una economía en etapas, y esta revelación llega a su culmen o a su plenitud en Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Así también la fe, este verbo hecho carne, pues es el iniciador y consumador de la fe. Si nosotros atendemos a Jesús, si nosotros aprendemos de Jesús a ser obedientes al Padre, pues tendremos esta fe consumada, es decir, a la manera de Jesús. Siguiente. Dichosa la que ha creído. Si ustedes se acuerdan, dentro de las bienaventuranzas que encontramos en el Nuevo Testamento, está esta bienaventuranza que Isabel le dice a María: dichosa tú que has creído. La Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia en la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios. Es cierto, si ustedes se acuerdan de ese pasaje de la Anunciación en Lucas, que está citado ahí, Lucas 1, alrededor de los versículos 37, esta escena, María pregunta, ¿verdad?, con esa sencillez de alguien que quiere entender lo que va a pasar. Y el Señor le explica el misterio de la encarnación. Ella asume con fe, ¿verdad? Nada es imposible para Dios. Y dando su asentimiento, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pues es la prueba de su obediencia en la fe. Ya que le han explicado, ya que el ángel le ha compartido el plan de Dios, ella obedece en la fe. Isabel la saludó, lo que decíamos: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esta bienaventuranza se cumple en María, pero obviamente es una bienaventuranza para todos los cristianos. Dichosos nosotros si creemos, si le creemos a Dios cuando Él nos habla, se da a conocer, cuando nos invita a dialogar, y nosotros pues también, a semejanza de la Virgen María,
a semejanza también de Abraham, le decimos pues que sí, que aceptamos lo que nos propone. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada, dichosa. Entonces es una bienaventuranza que permanece en María, que se comparte a todos los creyentes, y una bienaventuranza que sigue aplicándose a la Virgen de generación en generación. 149. Durante toda su vida y hasta su última prueba, ¿verdad? Prueba que Simeón le anuncia, ¿verdad? La cita que viene ahí, Lucas 2:35, cuando Jesús, su hijo, murió en la cruz. Su fe no vaciló. La vemos al pie de la cruz, junto al discípulo amado, las demás mujeres. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera a María, en María, la realización más pura de la fe. Entonces, esta devoción a la Virgen María tiene esta base en la obediencia en la fe. Ella es la primera que encarna por la fe al Verbo, ¿verdad? Y pues también lo encarna en su seno. Siguiente. Pasamos al segundo artículo, ¿verdad? O al segundo apartado, perdón. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Entonces, en este acto de creer, bueno, en Dios creemos. Eso es importante, ¿sí? Entonces, la fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Ya hablamos de esta adhesión, de esta obediencia, de esta entrega completa del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre, ya habíamos dicho, es un acto de libertad, decirle sí a Dios, a toda la verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana, algo que ya habíamos comentado. El acto de creer, aunque es humano, lo hacemos nosotros los seres humanos, no es un acto de fe en otra persona humana, no es a la manera solamente humana. Es una fe que sabemos es un don que se nos da, sobrenatural, una fe que cultivamos y una fe que nosotros también profesamos. Adhesión personal, asentimiento libre a la verdad que Dios nos va revelando. Entonces tenemos creer en Dios y creerle a Dios. Obviamente diferente que creer en alguien humano y creerle a alguien humanamente. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que Él dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Entonces, si decimos que la fe sobrenatural, la fe en Dios, no es solamente humana, pues no hemos de tener una fe sobrenatural o una fe absoluta, pues en alguna criatura. Eso nos libra de la idolatría. La fe absoluta, adhesión personal, asentimiento libre, es a Dios, ¿verdad? Un solo Dios, creo solo en Dios. La fe humana, ¿verdad? Pues es como nosotros, es provisional, es imperfecta, necesita de pruebas, ¿verdad? Entonces, ni creer en Dios solamente con las fuerzas humanas y no dedicarle a una criatura la fe que le corresponde a Dios, la adhesión total, personal, libre, absoluta. Siguiente. Muy bien. ¿En qué Dios creemos? ¿En quién tenemos puesta nuestra fe? Pues hay que creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. Si se acuerdan allá en el prólogo, ¿verdad? ¿En dónde está la vida eterna? En creer en Dios y en aquel que Dios ha enviado, a su Hijo. 151. Para el cristiano, creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia.
recordamos en esta cita la transfiguración, ¿verdad? O el bautismo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo, ¿verdad? Nosotros sabemos que si somos cristianos, seguidores de Cristo, bueno, le creemos a Cristo. Le creemos a Cristo no solamente con fe humana, sino con la misma fe de Dios, ¿verdad? Que con la fe sobrenatural, la confianza absoluta, nos adherimos de manera libre, absoluta, plena, a lo que Jesús nos va revelando. Con mayor razón, sabiendo que Él es el mediador y plenitud de la revelación. Dios nos ha dicho que le escuchemos. Ahora sí, la cita en Marcos 9 de la transfiguración, Marcos 1 del bautismo. El Señor mismo dice a sus discípulos: creen en Dios, crean también en mí. O sea, el que cree en un solo Dios, bueno, también cree en Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre. Esto tomado del Evangelio de Juan, capítulo 14. Entonces podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. La revelación del Hijo, la revelación del Verbo para toda la humanidad. Porque ha visto al Padre. Él es el que tiene la experiencia personal del Padre. Él es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Entonces nuestra fe en Jesús es también una confianza de que Jesús nos transmite con fidelidad cuál es la naturaleza, la esencia, cuál es el misterio de Dios. Siguiente. Y decíamos también en el capítulo anterior, pues para poder interpretar la revelación necesitamos el Espíritu Santo. Entonces, ¿creemos en un solo Dios? Sí. Creemos en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nos revela, y creemos en el Espíritu Santo. No se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús. Entonces se complementa la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un solo Dios, revelación y culmen en Jesús, el Verbo hecho carne, y gracias al Espíritu Santo nosotros podemos conocer quién es Jesús. Porque nadie puede decir Jesús es Señor sino bajo la acción del Espíritu Santo, nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. Si yo me digo cristiano y si digo que creo en Jesús, esa manifestación de mi fe o esa profesión de fe es también movida por el Espíritu Santo. El Espíritu todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Él nos da a conocer quién es Jesús y nos da a conocer quién es Dios. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. También cita de 1 Corintios, ahora el capítulo 2. Solo Dios conoce a Dios enteramente, completamente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. Y de ahí nuestra fe, que es en un solo Dios, en tres personas. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Siguiente. Vamos a ver ahora las características de la fe. Este acto de creer de los cristianos tiene sus rasgos característicos. Repito, acuérdense que es una fe sobrenatural, ¿verdad? No es solamente nuestras capacidades, implica todas nuestras capacidades: inteligencia, voluntad, corazón, espíritu, alma, todo. Pero tiene sus propias características comparado con una fe meramente humana. Primero, pues es una gracia, es un don sobrenatural. Si tú quieres creer sobrenaturalmente, debes abrir tu ser, tu persona, al don de la fe. La fe es una gracia. Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad?, cree en Jesús, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. Acuérdense que esto de la carne y de la sangre habla de nuestra
corporeidad, habla de nuestra condición humana limitada, habla de nuestra condición precaria a veces, que no somos autosuficientes, ¿verdad? Entonces cuando Pedro dice, le responde a Jesús sobre quién dice la gente que soy, quién dice ustedes que soy yo, que dice tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, Jesús le hace reconocer esto. Esto se te ha revelado. No lo has podido profesar ni por la sangre, ni por la carne, ni la sangre. Es decir, no con tus capacidades solamente humanas, sino con una gracia que viene directamente de Dios. Entonces la fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. La recibimos en el bautismo, lo sabemos, y si nosotros cultivamos esta fe sobrenatural, pues con mayor razón, con mayor gozo, con mayor libertad, pues descubrimos quién es Dios, aceptamos su revelación, nos adherimos a Él completamente, absolutamente, libremente, totalmente. ¿Por qué? Porque estamos en sintonía con Dios. Vemos Dei Verbum 5. Para dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, ¿verdad? Lo más íntimo de nuestra persona, la conciencia, la toma de decisiones importantes se hacen en el corazón, lo dirige a Dios, ¿verdad? Esta respuesta de fe, ¿verdad? En el corazón, abre los ojos del Espíritu para poder entender el misterio de Dios y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Entonces, esto es importante, una aplicación práctica. Cuando nosotros catequizamos y cuando nosotros compartimos la fe, no podemos aspirar a convencer al otro como quien enseña una ciencia humana. No es una fe humana la que estamos buscando. Estamos buscando la fe sobrenatural. Si se acuerdan, en el primer capítulo de la sección anterior, ¿verdad? El hombre en busca de Dios, decíamos, por la razón, la sola luz de la razón natural, podemos llegar a Dios, su existencia, su naturaleza fundamental, ¿sí? Pero necesitamos de la revelación de Dios para poder hacer ese acto de fe de manera pues más fácil, sin error, con mayor seguridad. Entonces, si alguien dice, no, yo no creo, generalmente la situación es en plano humano, ¿verdad? La fe, así con esta capacidad racional, nos dispone para aceptar la revelación. Pero necesitamos la gracia, el don de Dios para poder adherirnos en la obediencia de la fe. Siguiente. La fe es un acto humano. ¿Qué significa esto? Y solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo. Pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. Alguien habla a veces de que la fe es un salto en la ceguera, ¿verdad? O es un cancelar nuestras capacidades. No. Al contrario, nuestras capacidades humanas son perfeccionadas por este don. Dice, no es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Si nos regresamos unos números, decía el sometimiento total y completo, ¿verdad? A Dios y a la verdad por él revelada. Ay, eso como que nos hace pensar que no estamos actuando como humanos, que estamos cancelando algo. Al contrario, lo que es verdaderamente humano en nosotros se eleva por el acto de creer. Ya en las relaciones humanas no es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, ¿verdad? El tema de la fe humana. Es cierto, a nivel humano nosotros tenemos esta propensión a creer, ¿verdad? Te creo cuando me hablas, te creo cuando me dices, te creo cuando me compartes, ¿verdad? No quiere decir
que no sea libre, no quiere decir que no sea inteligente, no quiere decir que no tenga cariño, ¿verdad? La fe en las relaciones humanas, pues es un acto humano. Y prestar confianza a sus promesas, como por ejemplo cuando un hombre y una mujer se casan, ¿verdad? Y que se prometen amor y yo te acepto a ti como mi esposo, como mi esposa, pues se creen, ¿verdad? ¿Sí? Hay un acto humano ahí de libertad, de entendimiento, de voluntad. Y esto es para entrar en una comunión mutua. El amor necesita este acto de confianza. Por ello es todavía menos contrario a nuestra dignidad presentar por la fe la sumisión plena de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad al Dios que revela y entrar así en comunión íntima con Él. Si a nivel humano hacemos a veces ese acto de fe, imagínate con Dios, que de parte de Dios sabemos que no hay engaño, que no nos manipula, que no tiene doble agenda, ¿verdad? La revelación de Dios es sincera, es veraz, es confiable. Bueno, con mayor razón nuestro acto humano de creer pues se perfecciona cuando es referente a Dios. Siguiente. Entonces, en la fe, la inteligencia y la voluntad humanas cooperan con la gracia divina. Entonces, ven, no se cancela nuestra humanidad o nuestra racionalidad, entendimiento y voluntad, sino que se perfeccionan. La gracia viene en auxilio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad. Y viene una cita de Santo Tomás de Aquino que también se retoma en el Concilio Vaticano I. Creer es un acto del entendimiento que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad, una opción, movida por Dios mediante la gracia. Entonces, inteligencia, voluntad y gracia. Siguiente. Y pues la fe también es inteligente, ¿verdad? La fe y la inteligencia. Un tema difícil, ¿verdad? Un tema también muy actual. ¿Por qué? Porque la inteligencia o la racionalidad humana o el entendimiento humano ha desarrollado mucho la ciencia, la técnica. Entonces a veces alguien puede decir, porque soy inteligente, porque soy científico, porque soy alguien que sabe pensar, no puedo creer. Y no, nada más lejano de la realidad. Hay grandes científicos, hay grandes pensadores que tienen fe. Vamos a ver este tema. 156. El motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como verdaderas e inteligibles a la luz de nuestra razón natural. ¿Sí? Decíamos, sí, la razón natural nos ayuda a entender las cosas de Dios, ¿verdad? Pero no solamente, ¿verdad? Creer en Dios no es irracional, no es ausencia de inteligencia o ausencia de voluntad. Al contrario, se involucra en nuestro acto de creer lo mejor de nosotros, ¿verdad? Es cierto, algunas verdades reveladas por Dios, lo veíamos en el capítulo anterior, sobrepasan nuestra luz natural de la razón, ¿verdad? Entonces hay personas que dicen, yo no voy a creer lo que no pueda entender por mi razón absolutamente. Entonces hay ahí un ateísmo, por ejemplo, una resistencia a la fe por una limitación, ¿verdad? No es que haya mala fe o mala intención o que esas personas sean malvadas, sino que ellos mismos se ponen este límite. No puedo creer más allá de mi razón. Nosotros como creyentes, al decir que es una gracia que viene de Dios, pues Dios nos ayuda a creer. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que revela, se da a conocer, y que no puede engañarse ni engañarnos. Ahí tenemos nuestra seguridad. No estoy confiando, no estoy creyendo a otra persona que se puede equivocar, que me puede engañar, ¿verdad? Es Dios mismo. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación, ¿sí? Es decir,
el Señor nos va ayudando a que nuestro entendimiento, nuestra razón, que nuestra voluntad, pues vayan avanzando, vayan creciendo y puedan dar este obsequio o esta obediencia de la fe. Los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la propagación y la santidad de la Iglesia, su fecundidad y su estabilidad, son signos certísimos de la revelación divina, adaptados a la inteligencia de todos. Motivos de credibilidad que muestran que el asentimiento de la fe no es en modo alguno un movimiento ciego del espíritu. ¿Sí? Puede haber signos de credibilidad, ¿verdad? Puede haber pruebas exteriores de la trascendencia de Dios y de Cristo y de la Iglesia. Los milagros, la vida de los santos, las profecías, cómo ha sido la evolución de la Iglesia a través de los siglos, ¿verdad? Todo eso nos puede ayudar como pruebas exteriores, pero hay una ayuda interior del Espíritu. No es un acto de fe, un acto ciego, ¿verdad? No inteligente, al contrario, es un acto inteligente del ser humano. Siguiente. Entonces la fe es cierta. ¿Qué significa esto? O la certeza de la fe. Acuérdense que nosotros, para poder decir que conocemos, que aprendemos, que nos consta lo que está sucediendo, hablamos de la certeza como ese estado de seguridad de que efectivamente lo que aprendí, lo que conozco, lo que comprobé, corresponde con la realidad. Estoy cierto, tengo certeza. ¿Sí? Entonces la fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano. En el mundo en el que vivimos, tecnocientífico, a veces hemos reducido la certeza solamente al ámbito empírico o al ámbito de las pruebas físicas, materiales, matemáticas. Para muchas personas que crecieron en este ambiente tecnocientífico, solamente es cierto lo que se puede comprobar con un acto científico, ¿verdad? O con un experimento, con la experiencia sensible. Y pareciera que ese es el único conocimiento humano. Es un límite del conocimiento humano. Nosotros, con nuestra naturaleza humana, creada a imagen y semejanza de Dios, nuestra racionalidad que trasciende la sensibilidad, que trasciende lo empírico, podemos ir más allá, trascender. Entonces no es que la fe sea incierta, insegura, al contrario. En razón de aquel en que creemos, Dios, nuestra fe es cierta. Se funda en la palabra misma de Dios, que no puede mentir, lo que dijimos. Dios no se puede dar a conocer de manera engañosa. Ahora bien, ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a nuestra razón y a la experiencia humanas. Como son trascendentes, como algunas de ellas superan nuestra capacidad natural de pensar, de sentir, de captar, entonces nos pueden parecer oscuras, y si son oscuras no son ciertas, no hay certeza, humanamente hablando. Por eso mucha gente se detiene allí. ¿Cuál es nuestra labor y cuál es nuestra tarea como evangelizadores, como catequistas, como cristianos? Hacer ver que esta oscuridad aparente o momentánea o provisional para la razón y para la experiencia, pues no es definitiva, ¿verdad? Pero la certeza que da la luz divina es mayor que la que da la luz de la razón natural, ¿verdad? Si tú niegas este aspecto de la trascendencia de tu naturaleza humana espiritual, si tú dices que solamente lo que se conoce por los sentidos, por la experiencia, por los experimentos es cierto, pues entonces sí, ¿verdad? Es difícil que esa persona o que tú hagas un acto de fe sobrenatural, ¿verdad? Necesitamos la gracia, necesitamos, ¿verdad?, cultivar con el auxilio divino la inteligencia y la voluntad. Y John Henry Newman, un santo del siglo pasado,
dice, 10,000 dificultades no hacen una sola duda. En el campo de la fe podemos tener dificultades para creer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando con verdades, algunas que sí son asequibles o están al alcance de nuestra razón natural, algunas sobrepasan nuestra razón y necesitamos el auxilio sobrenatural. Entonces es que a veces eso le llamamos dudas. A ver, las dificultades para creer, ¿verdad?, no son dudas. La duda de la fe, pues es, ya, por decirlo así, o el no creer, pues es lo contrario de la fe. El que cree puede tener dificultades, puede tener preguntas, puede tener situaciones que le hace difícil asentir, adherirse, decirle a Dios que sí, pero no por eso dejar de tener fe, ¿verdad? Hay gente que dice, que cree que porque tiene esas dificultades no tiene fe. Al contrario, son ocasiones para creer. 10,000 dificultades, decías John Henry Newman, no hacen una duda. Siguiente. Entonces, en nuestra fe cristiana católica, la fe y la razón no están peleadas, ¿sí? A veces pensamos, o hay una tendencia o una mala comprensión de la fe cristiana como irracional, ¿verdad?, o no científica, o no capaz de, o no digna de nuestra humanidad. Al contrario, ¿verdad?, la revelación, decíamos, está destinada a personas humanas que tienen capacidad racional, ¿sí? Pero como es sobrenatural y tiene trascendencia, pues necesita el auxilio divino. Entonces nosotros con la frase la fe que trata de comprender, fides querens intellectum, la fe que busca entender, es una frase que la encontramos en San Anselmo de Canterbury en su obra Proslogion, ¿verdad? Es la fe que quiere comprender, no solamente con la sola luz de la razón, pero sí a partir de la sola luz de la razón, auxiliada con la gracia. Dice, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel en quien ha puesto su fe. Obvio, si a nivel humano lo buscamos, ¿verdad? Yo quiero conocer mejor a quien le tengo confianza, a quien le creo. Si es Dios, con mayor razón. Y comprender mejor lo que le ha sido revelado. Cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo la tradición apostólica, cuando yo leo la historia de la iglesia, cuando yo leo un tratado de teología, digo, quiero comprender mejor. La fe que busca comprender. Vas por buen camino. Un conocimiento más penetrante suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida de amor. Y eso es lógico. Si el designio de Dios de darse a conocer es por el amor, por el deseo de la unión íntima, personal entre Dios y los seres humanos, pues con mayor razón. Tenerle fe a Dios o adherirse a Dios, prestarle la obediencia de la fe, significa querer amarle más. Porque te conozco mejor, te amo más. Y porque te amo mejor, quiero conocerte más. ¿Se fijan? Entonces, no es solamente algo intelectual, es la razón, es la voluntad, los afectos, todo el ser humano completo. La gracia de la fe abre los ojos del corazón, ¿verdad? Ya hemos escuchado esto está citado de Efesios, pero el domingo, ayer lo escuchábamos con los discípulos de Maús, ¿verdad? ¿Cómo estaban sus ojos? Cerrados. ¿Cómo estaba su corazón? Cerrado, ¿verdad? Estaba enojado, estaban decepcionados. Entonces algo velaba sus ojos, no pudieron reconocer a Jesús, ¿verdad? Cuando tú y yo caminamos en la fe, cuando le ponemos ganas a nuestro acto de creer con toda la inteligencia, la voluntad, nuestra capacidad de amar y todo eso, bueno, la gracia de la fe, o la fe en cuanto don de la gracia, abre nuestros ojos, ilumina nuestro interior para poder tener una inteligencia viva de los contenidos de la revelación.
Entonces ya no se queda solamente aquí, vamos a decir que baja, ¿verdad? Y se graba en el corazón. Por eso, aplicación práctica, cuando leemos la Sagrada Escritura, decimos leemos, ¿verdad? Meditamos, ¿verdad? Contemplamos, hacemos oración y lo llevamos a la práctica. Es decir, vamos involucrando todas nuestras capacidades cuando leemos la palabra de Dios, no solamente el aspecto intelectual, ¿verdad? Es el intelecto, es la voluntad, es el corazón, el alma, todas nuestras potencias se involucran en la lectura y meditación de la palabra de Dios. Y lo mismo si leemos y meditamos nuestro catecismo, si leemos y meditamos la vida de los santos o la historia de la iglesia, ¿verdad? Queremos conocer para amar y amar para conocer a Dios. Entonces, es decir, el conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe, de su conexión entre sí, ¿se acuerdan? Mysteriorum nexus, y con Cristo, centro del misterio revelado. Entonces, todo está dirigido a este misterio dado a conocer por Dios acerca de sí mismo, acerca de su Hijo hecho carne, acerca de su vida entre nosotros, acerca de el llamado que Dios nos hace a estar en unión con Él. Entonces, necesitamos comprender. La fe es inteligente. Ahora bien, para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, para que tú y yo podamos entender mejor lo que Dios nos ha revelado, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Entonces, ojo, catequistas de confirmación, ¿verdad? La confirmación, pues es avanzar, es madurar en la fe que hemos recibido por el bautismo, ¿sí? Entonces, ya sea que sean niños, adolescentes, jóvenes o adultos, bueno, cuando hablamos de la confirmación hablamos precisamente de esto. El mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Dei Verbum 5. Entonces, papás y mamás, ¿verdad?, que dejan a sus huercos sin confirmar, ya cuando se case, pues lo está dejando con una fe no inteligente, lo está dejando con una fe que no comprende. Y por eso es más fácil que alguien abandone su fe cristiana católica si no tiene los dones del Espíritu Santo, si no está en este proceso de maduración, de leer la palabra, de aprender de la historia, de saber mejor cuáles son los contenidos de su fe, cómo es su celebración de la fe, la liturgia, cómo se practica la fe, la moral, y cómo hacer oración, ¿verdad?, la espiritualidad, la experiencia de la fe. Entonces, la catequesis, pues, vital para esto, para comprender nuestra fe. Así, según el adagio de San Agustín, en su Sermón 43, dice: creo para comprender y comprendo para creer mejor. ¿Se fijan? Fe y razón. Creo para comprender y comprendo para creer mejor. Entonces, nunca terminamos de comprender. Siempre podemos meternos más en el misterio de Dios, porque es un misterio trascendente, nos supera y nadie puede decir lo agotamos. En la ciencia sí. En las ciencias, según lo que llevemos avanzado, es lo que puedes conocer. Hasta que algún científico, algún genio, alguien descubre algo más, trasciende el límite que tenía, pues decimos, ya hay nuevos conocimientos. Pues si eso es con las cosas materiales, imagínate con Dios. ¿Cuándo terminamos? Entonces, aplicación práctica, ¿verdad? Estos papás, estos padrinos que dicen, no, yo ya me sé todo. Ándale, chulo. ¿Cómo? Claro, ahora sí que sí. Claro que sí, que te sabes todo. La fe para comprender. Siguiente. Y el tema de la fe y ciencia, ¿verdad? Entonces, a veces, cuando decimos creemos sin ciencia, pues es fideísmo, ¿verdad? Es una fe no auténtica. Parece mucha fe. El fideísta cree sin comprender, ¿verdad? El fideísmo lleva al fanatismo. Y el que dice ciencia sin fe, ¿verdad?, o racionalismo, o solamente lo que puede
la sola luz de la razón, pues se queda pues sin esperanza, sin una fe sobrenatural, ¿verdad? Entonces, a pesar de que la fe esté por encima de la razón, jamás puede haber contradicción entre ellas. Podrá haber situaciones oscuras, no resueltas, ¿verdad? Dificultades, pero no contradicción. ¿Por qué? Puesto que el mismo Dios que revela los misterios e infunde la fe, otorga al espíritu humano la luz de la razón. Dios no puede negarse a sí mismo, ni lo verdadero contradecir jamás a lo verdadero. La verdad de la fe y la verdad de la ciencia, alguna gente dice, no, pues por separado. Unas cosas son verdad en la fe, otras cosas son verdad en la ciencia. A ver, la misma fuente de la verdad, Dios, para la fe y para la ciencia. Nosotros batallamos, nosotros los humanos que estamos limitados, que estamos en proceso, que debemos de aprender, somos los que batallamos para darnos cuenta que la fe y la ciencia, pues hablan de la misma verdad. Por eso, la investigación metódica en todas las disciplinas, si se procede de un modo realmente científico y según las normas morales, nunca estará realmente en oposición con la fe, porque las realidades profanas y las realidades de fe tienen su origen en el mismo Dios. Más aún, quien con espíritu humilde y ánimo constante se esfuerza por escrutar lo escondido de las cosas, aún sin saberlo, está como guiado por la mano de Dios, que sosteniendo todas las cosas, hace que sean lo que son. Esta es una cita de Gaudium et Spes, ya la habíamos visto, Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo, ¿vale? El mundo actual. Entonces, una postura verdaderamente cristiana, católica, de fe y ciencia, es de que quien adelanta en la ciencia, pues también está guiado por Dios y descubre que lo que este mundo significa, desde lo más microcósmico, ¿verdad?, que son los átomos y las partículas subatómicas y el ADN y todo eso, hasta lo más grande, macrocósmico, el universo entero, las galaxias y todo eso, ¿verdad?, tienen su fundamento en Dios. Ahí está admiración. Y el que cree, pues con mayor razón, descubre en los avances científicos, en el avance de la capacidad del hombre para descifrar el universo, pues la acción de Dios. Y el universo lo lleva también a Dios, ¿verdad? Si es una fe inteligente. Si es una fe fideísta, pues no. Si es una ciencia sin Dios, pues tampoco, ¿verdad? El reto es las dos cosas. Siguiente. Ahora bien, la fe es libre, la libertad de la fe. 160. El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios. Nadie debe ser obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto de fe es voluntario por su propia naturaleza. A veces esto de la libertad de la fe se ha malentendido. Hay veces que puede haber personas que dicen, a mí me impusieron la fe, o a lo largo de la historia de la iglesia o los cristianos imponen su fe, o los religiosos imponen su fe. No, la fe debe ser libre. El hecho de que nosotros seamos bautizados de pequeños no significa una supresión de la libertad, porque se está bautizando en la fe de los padres, que son libres. Se está bautizando en la fe que se está viviendo ya en esa familia. Sería contradictorio que alguien en una familia dijera, nosotros sí y este no. Pues no, si tú quieres lo mejor para tu hijo, si tú quieres que tu hijo crezca, se desarrolle y tenga lo mejor, y lo mejor es la gracia de Dios, pues sería un absurdo, ¿verdad? Entonces, es cierto, a medida que vamos creciendo, nos vamos afianzando en esta libertad. Así como vamos creciendo en la comprensión, en la inteligencia, así como vamos creciendo en la convicción, en la adhesión de nuestra persona, pues también vamos madurando en nuestra libertad para creer. La libertad de los hijos de Dios, obviamente. Una libertad que también
pues viene de la experiencia de Dios. Dice, el hombre al creer debe responder voluntariamente a Dios. ¿Sí? Decimos que sí y seguimos diciendo que sí. Ciertamente Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por ello, quedan vinculados en conciencia, pero no coaccionados, ¿verdad? No en contra de tu conciencia, no en contra de tu libertad. Esto se hizo patente sobre todo en Cristo Jesús. En Cristo Jesús encontramos nuestro modelo para ser obedientes al Padre y libres para dar la vida. ¿Se fijan? En Jesús encontramos una libertad obediente o una obediencia libre. Ese es el modelo para nosotros los cristianos. Libremente me adhiero a Dios, obedezco en la fe, porque lo mejor que tengo como revelación de la verdad, pues es Dios mismo. Y quien mejor me la ha comunicado, pues es Jesús. Y en el ambiente donde vivo, mi comunidad de fe, la iglesia, es donde puedo crecer en la inteligencia, en la voluntad, en la libertad de creer. En efecto, Cristo invitó a la fe y a la conversión. Él no forzó jamás a nadie. Dio testimonio de la verdad, pero no quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían, pues su reino crece por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él. Por eso hablamos también los cristianos católicos que la evangelización, la predicación del Evangelio es una propuesta y que lo que hemos de lograr es la atracción de las personas hacia Jesús. Una atracción que no es solamente sentimental y por lo tanto no racional o no pensada o no libre. Es una adhesión completa. Todas las facultades, todas las capacidades del ser humano enfocadas hacia Dios en Cristo y en el Espíritu Santo. Siguiente. La necesidad de la fe. Entonces la fe, además de ser una gracia, además de ser inteligente, además de ser libre, es necesaria. ¿En qué sentido decimos que la fe sobrenatural es necesaria? Creer en Cristo Jesús y en aquel que lo envió para salvarnos es necesario para obtener esa salvación, ¿verdad? Jesús, en el envío que hace de sus apóstoles una vez resucitado, a finales de Marcos 16, cuando en este diálogo con Nicodemo, habla de esta necesidad de creer, puesto que sin la fe es imposible agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la manera como le correspondes a Dios, ¿verdad? Es tu respuesta a Dios, y llegar a participar en la condición de sus hijos, ¿verdad? Esta adhesión total, completa de la persona, pues es una filiación, ¿verdad? Nadie es justificado sin ella. Necesitamos la fe para la justificación, y nadie, a no ser que haya perseverado en ella hasta el fin, obtendrá la vida eterna. Por eso, cuando decimos el que no crea, ¿verdad?, se condena, que lo escuchamos la semana pasada, o el que crea tendrá vida eterna, va en esta línea de la necesidad, de cómo corresponde al ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, que escucha la revelación de Dios, este designio amoroso, pues una correspondencia, una relación de amor. Entonces, obviamente, es necesaria la fe. Como cuando decíamos en el caso de los casados, es necesaria la fe de que tú me crees y yo te creo, de que te quiero, ¿verdad? Ahí hay necesidad. Si eso no está, pues no hay ni verdadero amor y no hay verdadero matrimonio, ¿verdad? Con Dios igual. Quien no cree o no se adhiere con todas estas características, con esta necesidad, pues es difícil, ¿verdad?, que hablemos de un acto completo. Siguiente. Y perseverancia en la fe. La fe es algo perseverante y ya más o menos nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros somos limitados, porque podemos crecer, porque necesitamos madurar, porque tenemos dificultades, porque hay situaciones a veces contradictorias o contrarias a la fe. Bueno, hay que discernir, hay que estar abiertos, pues bueno, hay que perseverar en la fe. La fe es un don gratuito que Dios hace al hombre, un don. Este don inestimable podemos perderlo. Hay quien renuncia a su fe, hay quien dice yo no creo, punto.
San Pablo advierte de ello a Timoteo: combate el buen combate, el combate de la fe, conservando la fe y la conciencia recta. Algunos, por haberla rechazado, naufragaron en la fe. Entonces también ahorita en estos tiempos, mucho de nuestra evangelización o de la nueva evangelización es acercar a los que se dieron por vencidos en la fe, a los que han dicho: ya no creo, por alguna razón, por alguna dificultad, por alguna desilusión, por alguna situación humana. Hay que ayudar, hay que compartir la fe lo mejor posible. Para vivir, crecer y perseverar hasta el fin en la fe, debemos alimentarla, pues ya sabemos, con la palabra de Dios. Leer, meditar, contemplar, orar, actuar conforme a esta revelación escrita. Debe actuar por la caridad. Entonces la fe sin obras de caridad, la fe sin signos de que hay una relación de amor con Dios, pues está difícil, ¿verdad? No es una fe sobrenatural. Debe ser sostenida por la esperanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hebreos, la fe es la certeza, ¿verdad?, de aquello que se espera, de obtener aquello que se espera. Entonces fe y esperanza se van alimentando mutuamente, y caridad pues con mayor razón. Y estar enraizada en la fe de la Iglesia. ¿Por qué? Porque esta fe, lo vamos a ver después, con el creemos, no es solamente un acto individual, también es un acto comunitario. Ahí es donde aprendí la fe. Revelación escrita, revelación oral o tradición apostólica en la Iglesia. Siguiente. Y bueno, la fe está orientada a la vida eterna. Si es un don sobrenatural, si está orientada a Dios, bueno, la fe es algo que nos mueve hacia la eternidad, no solamente para este mundo, sino para el venidero. La fe nos hace gustar de antemano el gozo y la luz de la visión beatífica, fin de nuestro caminar aquí abajo. Entonces veremos a Dios cara a cara, tal cual es. La fe es, pues, ya el comienzo de la vida eterna. Y viene una cita de San Basilio Magno: mientras que ahora contemplamos las bendiciones de la fe como reflejadas en un espejo, es como si poseyésemos ya las cosas maravillosas de que nuestra fe nos asegura que gozaremos un día. Entonces esta certeza de encontrarme cara a cara con Dios. Ahora como en un espejo, ahora me voy acercando, voy comprendiendo, voy amando, voy comprometiéndome mejor, pero mi fe está orientada a la vida eterna. Siguiente. Ahora, sin embargo, caminamos en la fe y no en la visión, ¿verdad? ¿Sí? La visión es ya, por decirlo así, esta comprobación, ¿verdad? Este obtener ya, ver ya lo que aspira a nuestro corazón. Y conocemos a Dios como en un espejo, de una manera confusa, imperfecta. Entonces la fe es luminosa por aquel en quien cree, Dios. La fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no tan fácilmente podemos ver a Dios todos los días, ¿verdad? Se nos complica. La fe puede ser puesta a prueba. Las dificultades, el pecado, la situación que vamos viviendo, ¿verdad?, de no creer, pues nos puede contagiar. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal, del sufrimiento, de las injusticias, de la muerte, parecen contradecir la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio. Pueden estermecer la fe y llegar a ser para ella una tentación. Aplicación práctica, ¿verdad? ¿Cuánta de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros amigos están en esta situación, ¿verdad? La fe ha perdido su orientación a la vida eterna. ¿Por qué? Porque la vida actual se ha vuelto compleja, ¿verdad? Hay experiencia del mal, del sufrimiento, la injusticia, el mal testimonio, la muerte, la enfermedad, etc. Mucha gente dice: no creo. No es para darnos por vencidos, sino para reanimar esa fe. Siguiente. Ya vamos a terminar, tranquilos. Y número 165, entonces es cuando debemos volvernos hacia los testigos de la fe. Regresamos a Abraham que creyó esperando contra toda esperanza. No se dio por vencido. Entonces aprender de Abraham.
La Virgen María, que en la peregrinación de la fe llegó hasta la noche de la fe, participando en el sufrimiento de su Hijo y en la noche de su sepulcro, Viernes Santo, Sábado Santo. La Virgen permanece allí al pie de la cruz y pues a la espera de la resurrección. Y tantos otros testigos de la fe. Terminamos con una cita de Hebreos. También nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, todos los que han creído y se han mantenido firmes en la fe a lo largo de la historia, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, es decir, las dificultades, y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone: creer. Fijos los ojos en Jesús, mediador y plenitud de la revelación, el que inicia y consuma la fe. Entonces, cuando haya dudas de fe o problemas o dificultades, pues ir con Jesús, al Evangelio, a la experiencia de oración, a la tradición de nuestra iglesia. Y bueno, pues terminamos con un resumencito. Siguiente. Entonces, fue lo que vimos hoy: la obediencia y la fe, con dos modelos: Abraham, padre de los creyentes; María, dichosa tú que has creído. Yo sé en quién tengo puesta mi fe, ¿verdad? Tengo puesta mi fe en un solo Dios, en Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que nos da a conocer quién es Dios, y creo en el Espíritu Santo, que me anima, me fortalece, me ayuda a creer. Y las características de la fe: es una gracia, es un acto humano, inteligente, libre, necesaria, perseverante y orientada a la vida eterna. Que Dios los bendiga, que pasen muy buenas noches, que el Señor les ayude a crecer en la fe, a dar esta respuesta en su casa, en su familia, con el apostolado también, ¿verdad? Animarnos, ¿verdad? ¿Es posible el acto de fe? Sí. Es un acto completo, es un acto plenificante de nuestra condición humana, como hijos de Dios que somos, creados a su imagen y semejanza. Que pasen muy buenas noches, que Dios los bendiga. Florica.